Bueno, si ustedes tienen a mano el esquema donde dice tradicionalmente y en otra parte donde dice nuevo enfoque de mediados del siglo XIX, van a ver que donde dice tradicionalmente yo les pongo aspecto político-militar, grandes personajes del poder, hay como una especie de corchete, gran corchete que dice memorización, únicos protagonistas. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte y Alejandro Magno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que antes la forma de abordar la historia, es decir, que la historia nunca fue abordada, es decir, que nunca fue estudiada de la misma forma, antes se tenía en cuenta mucho la memorización. Y la memorización no de todas las personas o de toda la realidad, sino de grandes personajes del poder, como por ejemplo acá les pone Napoleón Bonaparte y Alejandro Magno, que eran como únicos protagonistas, como las personas que más se destacaron, como si las otras personas que estuvieron o que vivieron con estos dos personajes no tuvieran importancia, ¿sí? Por lo general siempre eran personas que se destacaban mucho a nivel político y militar. ¿Sí? La historia antes tenía que ver mucho con la memorización, con memorizar, bueno, cómo fue su vida, cuándo nació, cuándo murió, cuál fue su principal batalla, ¿sí? Cuántas cantidad de bombas utilizó para X batalla, cuántas personas murieron, ¿sí? Tenía que ver mucho con la memorización, ¿sí? El enfoque tradicional, el antiguo de la historia. Pero ¿qué va a pasar? Si a mediados del siglo XIX la historia se va a empezar a cambiar su metodología y va a empezar a darse cuenta que esa forma de memorización no era tan enriquecedora como sí podía ser este nuevo enfoque. Por eso ustedes tienen del otro lado, dice, nuevo enfoque de mediados del siglo XIX y sale 3 flechas. Uno dice todos los aspectos de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esta nueva forma de hacer historia ahora tiene en cuenta no solamente a los grandes personajes, sino que ahora tiene en cuenta toda la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Todas las causas, todas las consecuencias que generaron un hecho, ¿sí? Después dice acontecimientos y procesos. Antes, donde dice tradicionalmente la historia, antes se tenía muy en cuenta los acontecimientos. ¿Qué es un acontecimiento? Bueno, la Revolución de Mayo fue, sucedió en tal y tal año, ¿sí? El 25 de mayo de 1810, ¿sí? La independencia de Argentina fue el 9 de julio de 1816. ¿Se entiende? Es decir, que se tenía en cuenta solamente un acontecimiento. Bueno, no. En este enfoque, hacia mediados del siglo XIX, no se tienen en cuenta solamente los acontecimientos. También se van a empezar a tener en cuenta los procesos. ¿Sí? Bien. Después dice, se despliega otra flecha, ustedes tienen que dice, tiene en cuenta el rol de la mujer, obreros campesinos, antes no considerados. ¿Por qué yo lo remarco ahí? Porque fíjense que donde yo les pongo tradicionalmente, como lo dije ya anteriormente, antes tenían en cuenta solamente aquellas personas que habían logrado un gran rol dentro de lo que tiene que ver con lo político y militar. Y eran hombres, nada más. En cambio, ahora este nuevo enfoque tiene en cuenta a muchos otros actores sociales. ¿Sí? ¿Qué es un actor social? Es quien ha tenido una participación en un proceso histórico. ¿Sí? Y este nuevo enfoque de la historia ahora tiene en cuenta a otras personas. ¿Sí? Tiene en cuenta a los hombres, por supuesto, pero también a las mujeres, a los niños, a grupos de campesinos o a un pueblo, por ejemplo. ¿Sí? Y después dice, debajo de esa tercer flecha, dice, ahora múltiples protagonistas. Es decir, que antes solamente tenía en cuenta únicos protagonistas. Una persona, un hombre por lo general, ¿sí? Que siempre había sido prócer o militar. Ahora tiene en cuenta múltiples protagonistas. Y de esos múltiples protagonistas se desplegan 3 flechas. Uno que dice actores sociales, el otro que dice actores individuales y otros actores colectivos. Actores sociales, vuelvo a repetir, los actores sociales son quienes tienen algún tipo de acción, ¿sí? Frente a un hecho en especial. Por ejemplo, nosotros en esta cuarentena somos un actor social que está siendo perjudicado por una cuarentena que debe quedarse en su casa porque otro actor social, como es el Estado, nos obliga a quedarnos, por ejemplo. ¿Sí? Son todos aquellos que tienen un rol dentro de un proceso. ¿Sí? Después, dentro de esos actores sociales existen 2. Unos son los actores individuales y otros son los actores colectivos. Los actores individuales es una persona, ¿sí?
por ejemplo, San Martín es un actor individual, ¿sí? Y un actor social colectivo son, por ejemplo, grupos de personas, como puede ser una manifestación de mujeres, puede ser un pueblo, pueden ser campesinos, ¿sí? Obreros, ¿sí? Este,